Compartiendo los últimos momentos de nuestro encuentro en este diálogo casi exclusivo con el doctor Juan Francisco Radrizzani, juez de paz y letrado de Moreno, que nos ha contestado de todo un poco, de todo lo que usted quería saber. Bueno, seguramente lo ha respondido el doctor Radrizzani. Y antes de la pausa le preguntaba por esta situación vivida en las últimas horas en el barrio Las Lilas, un desalojo determinado por el doctor Radrizzani. En este lugar funcionaba en teoría un comedor de gente del MST y se viene a partir de esta decisión del desalojo un paro de subtes. Bueno, yo lamento por todos los ciudadanos de Buenos Aires que van a tener ese paro mañana, y lamento porque se ha basado en una gran utilización de una realidad que es totalmente diferente a como la plantó Segovia en el Congreso, en la conferencia de prensa que hizo. Primero, Segovia niega que haya ningún expediente. Yo lo desmiento, hay un expediente iniciado en abril de 2008. Hay un expediente que se lo notificó a él, en realidad a la señora, porque esos están separados, ahí vivía la señora. En realidad no vivía, es también falso que viviera nadie ahí. Si ustedes ven las fotos del lugar donde se hizo el desalojo, era una casilla venida a menos, en donde, según el decir de los vecinos, últimamente había un gallinero, y ni siquiera había un gallinero últimamente porque no se podía poner ni un gallinero ahí. O sea, era una casilla abandonada. Una casilla abandonada que ocupaba un terreno que el padre del actual dueño, fallecido ahora, se lo había prestado a alguien pariente de la familia Segovia o Segovia, no sé. Y ahí habían hecho efectivamente hace muchos años, 7 por lo menos atrás, había una especie de comedor para gente sencilla. Pero ese comedor se dejó o se instaló en otro lugar, ya no estaba ahí. De manera que no es un comedor, ni siquiera, repito, es un comedero de gallinas. ¿Y hubo violencia así como señala No es verdad, Segovia? La violencia, fíjese cómo era la cosa. Al comienzo llega la policía con el oficial de justicia y viene la señora de Segovia, que vive cerca pero no vive ahí, y dice al oficial de justicia: ¿puedo sacar las chapas y ponerlas en el terreno de al lado? ¿Cómo no, señora? Y entre el oficial de justicia, la policía y la señora Segovia y alguna persona que estaba con ellos, empezaron a llevar las latas, las chapas al terreno de al lado. Es en ese momento que los vecinos enterados vienen a decir que no hay que hacer ningún desalojo, etcétera, etcétera. Y es ahí donde se genera una situación de confusión y de, diríamos, de apriete de la gente a la policía, y de la policía que se defiende que está haciendo un trabajo judicial. En ese momento, uno de los hijos de Segovia es empujado por la misma situación y se golpea contra la culata de un arma de la policía. Inmediatamente la policía llama a una ambulancia y este muchacho es atendido en el hospital. Vuelve del hospital y sigue peleando por sus teóricos derechos. De manera que la única situación de violencia fue con un chico que fue empujado a un arma de la policía. Hubo 2 tiros a la tierra de balas de goma para ver si se amedrentaba la población. Y ¿qué cantidad de gente? No sé, 40 estamos personas. Hablando, digo, 40, para que haya tiros. 50 personas, pero no venían en tono pacífico. De manera que no hubo una sola persona de la UTA. Sí había gente encargada por el dueño del local, del terreno, para alambrar una vez que terminara de estar ese grupo de gente, esa casilla ahí, que se hubiera desarmado. ¿Y qué lectura, doctor, hace usted de la teórica persecución y esta relación con el paro de subtes del día de mañana? Al amigo Segovia, que no era él a quien se lo sacaba, ni siquiera se lo sacaba la señora, se sacaba una casilla que estaba en un lugar equivocado. Evidentemente utiliza eso en beneficio propio y para sus ambiciones políticas. Me preguntaban a mí si yo no había previsto esta utilización. ¿Cómo voy a prever el desalojo de una pequeña casucha? Porque es una casucha, y yo les muestro las fotos, y es una casa venida a menos. No habitaba nadie en el lugar. No habitaba nadie, donde antes habían comido las gallinas y ahora ni las gallinas comían. Un lugar abandonado. ¿Cómo voy a entender a la mujer de Segovia, separada de Segovia? ¿Cómo voy a entender que Segovia va a llevar el tema al Parlamento y en el Parlamento una conferencia de prensa? Es inimaginable, sinceramente. Pero es una sarta de cosas absolutamente inexactas, que yo lamento que se pague mañana con un paro general de subtes,
que ustedes saben cómo afecta a la población de una manera espantosa. No tengo realmente relación entre el hecho civil ocurrido, un desalojo como tantos otros. Yo más vale, si fuera Segovia, me daría vergüenza que me tuvieran desalojar de esa forma. Le quiero preguntar una cosa, y lo saco un segundito de este tema para sacarme una duda, ¿alguna denuncia también concreta sobre su secretario, sobre el secretario del juzgado? ¿Una denuncia penal? Que yo sepa, no hay ninguna denuncia penal contra el secretario. ¿El secretario es el doctor Marchelo o el doctor Cabret? No, Marchelo. No sabe. No sé. Listo. No me ¿Cómo sigue consta. su trabajo, doctor? Y sigue muy, digamos, difícil el trabajo porque además del número y de la cantidad de gente que viene, en este momento tenemos una auditoría, nunca es cómodo trabajar con una auditoría, pero... ¿Y qué tiempo dura esa auditoría? Lo que les da la gana a la auditoría, eso no tengo ¿Y yo. qué va chequeando? ¿Todo el trabajo que lleva adelante el juzgado? Se mira todo el trabajo del juzgado, y es correcto, o sea, yo estoy a favor de que se mire, porque eso me ayuda a mí a trabajar mejor el día de mañana. O sea, no estoy en contra, solamente que no es lindo trabajar que uno está y ¿por qué acá falta tal cosa? Bueno, es posible que haya muchos errores. ¿Teme la continuidad del reclamo de la gente desalojada? Porque, digamos, el juzgado en los últimos tiempos es un centro del reclamo permanente. Es un centro de reclamo permanente, pero está basado en la teoría de los terrenos fiscales, está basado en la compra de esos terrenos fiscales hecha en base a punteros, y está basado en el convencimiento que el derecho a la propiedad es el derecho a la propiedad ajena. ¿Yo qué quiere que le haga? Lo siento, pero no es así. Bien, eso es para tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Para que la gente también pueda tomar conciencia de que, según nos cuenta usted, no hay terrenos fiscales en Moreno. No hay terrenos fiscales en Moreno. Muy poquitos. Los terrenos que tenga la municipalidad, yo creo que se cuentan en una página. O sea, no hay que todo lo que está vacío. Además está el concepto de que si no paga los impuestos es fiscal. No es verdad. Yo puedo no pagar los impuestos, estoy en falta con el régimen tributario, pero no por eso dejo de ser propietario de la propiedad. O sea, no es que un terreno hace mucho que no pagan impuestos, entonces es fiscal. No en es relación a esta casa o este lugar de Joaquín B. González y Sarmiento, ¿usted desaloja por la aparición del dueño del lugar? El dueño del lugar, que vive ahí, a quien fue luego atacado también por este grupo de gente, en la misma casa se quedaron, cuando yo le dije a la policía que se retirara, que no enfrentara esa situación, que se retirara, ya se había hecho el desalojo, ya había quedado la casilla deshecha y parte le había ayudado a la señora de Segovia a sacar las cosas, de manera que, hecho ese trabajo, esa tarea, me parecía inútil que quedara la policía para generar un conflicto. Se retiró y la gente que se quedó de la casa del dueño de la casa y a gente que había ido a alambrar, se las vieron en dificultades. Volvió el patrullero después y ahí ya se calmó la cosa. Pero no hubo nunca una violencia de policía contra la gente. ¿Estas situaciones así le hacen bajar la guardia o sigue trabajando con el mismo empeño? Yo trabajo tratando de que haya justicia en Moreno y lamentablemente la justicia a veces necesita de la fuerza y yo no me gusta trabajar con la policía en el sentido de poner fuerza a las cosas. Me gustaría llegar al convencimiento de la gente, pero si no se puede y tengo que usar la fuerza, la voy a usar siempre respetando las normas de la Constitución y de la ley. Que a veces a uno le parece, ¿cómo me van a sacar a mí sin avisarme? Y bueno, señora, está avisada 3 veces, ¿qué quiere que le diga? ¿4 que le avise? No. Doctor Radrizzani, muchas gracias por venir y por comentar todo nuestro requerimiento. Y estamos a disposición de la gente, como siempre. Muy amable. Hasta luego. El doctor Juan Francisco Radrizzani, ¿no? Contándonos de todo un poco respecto de esta función pública que le toca desempeñar hace 14 años en el Juzgado de Paz, el letrado de nuestro distrito. Hacemos la pausa, corte brevecito y estamos nuevamente.